Pues bienvenidos a todos y queremos comunicar y podernos, aunque sea de esta manera, pues a mí me gusta un poco más la idea de juntarnos, vernos y a veces explicar, a veces hasta con gestos, las pequeñas cosas que los patólogos hacemos grandes, a veces porque creo que nos complicamos más la existencia. Sin embargo, para empezar, mi nombre es Luis Osvaldo Castillo González. Soy patólogo graduado de la Universidad de San Carlos y hice posgrado en el Hospital Roosevelt de patología. Posteriormente hice patología oncológica en la UNAM, en el programa que se realiza en el Instituto Nacional de Cancerología de México. Entonces, luego de eso, pues ya de lleno a Guatemala, trabajo en el Hospital Nacional de Cuilapa Santa Rosa como patólogo y pues básicamente estoy también en el área privada, ¿verdad? Es lo que me he dedicado a hacer y pues como ustedes conocen el grupo de oncólogos y cirujanos oncólogos, pues nos hemos tratado de ir acompañando, estudiando y viendo la variedad que en Guatemala tenemos. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún país en oncología, nosotros tenemos suficiente para estudiar. Y entonces, pues eso es lo que nos ha tenido unidos a estos programas de investigación, docencia de oncología. Voy a empezar con las diapositivas. No me quiere caminar. Permítame. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Sí me ven todos. Las diapositivas. Sí, sí se ve, doctor. Sí. Ahí está. Ya. Aquí. Ahí sí, ya me ven, ¿verdad? Ahí estamos. Sí. Como repito, y como les había dicho al doctor, no pretendo recordar la histología básica y la complejidad de la función, porque, bueno, básicamente tenemos muy claro de la fisiología, pero desde el punto de vista de estudio anatomopatológico, eh, esto es un mundo de información. Lo que estamos viendo en esta fotografía es un pedazo de pulmón con sus luces, sus espacios. Lo que yo quiero recordarles es que aquí, como cualquier otro órgano, la histología se divide en lo que es el epitelio, la celularidad funcionante, la complejidad, la bioquímica de todas las y el estómago, o sea, el tejido. Y pues todo esto son conglomerados celulares. Y todo esto, pues, en un ambiente, pues tiene cambios adaptativos, degenerativos, ya sea por infecciones, ya sea por trauma, ya sea por el ambiente profesional. Lo que sí tiene este órgano de complejo y de más allá de lo que nos da, es que pues que tiene solo para sí mismo 7 tipos de células que son morfológica y bioquímicamente diferentes. Entonces, eso nos da una idea del inmenso abanico de patología a las que podemos llegar a concluir en cada uno de los biopsias o estudios, ¿verdad? Tenemos en esta foto un espacio de lo que es una fotografía de lo que es microscopía electrónica y lo que ven en colores es la hematoxilina eosina. Recordemos que la hematoxilina eosina, la tinción de rutina, es lo que vemos en todo el mundo y a cualquier parte del mundo que vamos a estudiar. La primera imagen es una imagen de tinción como la que tenemos acá y con eso podemos llegar muy lejos. Sin embargo, pues la patología molecular, como ustedes ya saben, está ganando mucho espacio. Eh, yo me acuerdo que cuando nosotros mirábamos en la residencia un tumor o un complejo celular, le poníamos tal nombre, ¿verdad? Pues pasaron los años y las experiencias y después de recibir pues un poco de chicote en otro mundo, pues realmente las cosas no son cuadradas, no son ni blancas ni negras y hay una combinación enorme de arquitectura, de celularidad, de complejos y
Pues eso lo hace más interesante, ¿verdad? Como les decía al principio, y a veces parece que los patólogos nos hacemos más bolas o nos complicamos más la existencia a quererle ver de arriba abajo y de abajo arriba. Sin embargo, eh, es importante no solo el punto de origen, sino que las estructuras relacionadas con la evolución fetal, embrional, traen consigo. Por ejemplo, si recordamos que esta apertura viene del intestino interior, eh, cuando nosotros vemos patologías y vemos estructuras y arquitecturas que recuerdan al aparato gastrointestinal o que parecen células intestinales, pues entonces nos acordamos de dónde vienen estas estructuras, estas lesiones y estas células, y por eso mismo es que hacemos mucha similitud. Ahora, ¿se imaginan ustedes cuando tenemos lesiones que si son metastásicas o no? Y empezamos a ver pues, de dónde, por qué, cuánto. Y resulta que necesitamos toda la información clínica, anatómica, para llegar lo más cerca posible desde el punto de vista histológico y morfológico a lo más cercano. Y luego vienen las otras pruebas que son para confirmar, ¿verdad? Muchas veces con dos, tres pruebas o con una prueba vamos a poder hacer la gran diferencia entre una metástasis o no, o entre una u otra. En esta foto les hacía yo un recorrido de las neoplasias malignas. La Organización Mundial de la Salud tiene su propio libro, son 2 páginas pequeñitas y este es un resumen. Y no quiero, pues, cuando leamos un carcinoma de pulmón podemos ir a investigar a cualquier libro y realmente todos nos van a dar un menú, un abanico, combinaciones y muy importante una cosa, cuándo son tumores mixtos o cuándo es importante que sea mixto. Si tenemos toda esta variedad, ¿será que entre todas ellas pueden haber una mezcla o no? No necesariamente, pero sí existen los mixtos, los carcinomas mixtos o tumores mixtos. ¿Cuándo vale la pena reportarlo? ¿O qué es importante saber desde el punto de vista oncológico que un tumor tenga un segundo componente? Pues es cuando el tumor secundario o el que aparece en menos cantidad, por lo menos equivale a un 10% de todo el tumor que estamos estudiando. Entonces, para entonces sí es importante saber si son 2 componentes o más. Y entonces vamos a saber cuál de los dos es el que es más importante de evolución clínica, ¿verdad? Entonces, mientras no da ese 10%, pues podemos estar tranquilos porque la arquitectura es muy, muy homogénea y va a dar muchas imágenes parecidas. En este listado les muestro eh, que si el pulmón tiene su propia patología, si tiene su propia variedad, su intensa clasificación, pues además las glandulitas que tiene, además de las células del sostén, que es el estroma, el músculo liso, el cartílago, pues todas las células también tienen la posibilidad de sufrir cambios degenerativos, de lesiones infecciosas o lesiones malignas, también benignas y malignas, ¿verdad? Entonces, eso nos hace ver en un pulmón, pues, libros enteros de patología, ¿verdad? Que podemos aplicar. ¿En qué consiste la cercanía, la posibilidad de hacer un buen diagnóstico? Pues de la información clínica, de la información de la muestra, fijación de la muestra, la señalización de los bordes, las características del tumor con respecto a la proximidad de vasos, a la posibilidad de nervios de la pared torácica, eh, en fin, ¿verdad? Toda esa información nos hace, nos hace a los patólogos pensar más coherentemente y nos hace pensar en búsqueda del diagnóstico exacto, ¿verdad? Muy importante todo eso y el estatus del paciente. Cuando nosotros vemos una muestra sin nombre, sin historia, sin localización, sin fijación adecuada, cualquier resultado es lo más probable equivocado, ¿verdad? Y las consecuencias, pues ni modo, ¿verdad? Como ustedes sabrán, en los esquemas que podamos elegir.
Am, de estas neoplasias malignas primarias, quiero decirles que esa tinción, esa foto que les enseñé, pues esa es la forma en que vemos, o sea, la morfología, el microscopio de luz es básicamente lo más importante para clasificar toda esta variedad de tumores. No voy a tomar todo esto ni vamos a desglosar porque pasaría semanas y meses solo para que entendamos cada uno de estos. Sin embargo, eh, hay puntos importantes que los patólogos mencionamos o vemos en informes y hacemos de cuenta o creemos que todo el mundo maneja esos términos. Por ejemplo, no es lo mismo el carcinoma de células en anillo de sello, que es una célula que va a tener moco, que va a estar acompañada de moco y todo, pero no es lo mismo que el carcinoma mucinoso o coloide, que es un tumor francamente con mucho moco y nos dicen nuestros libros que nuestras células son como pequeñas islas dentro del moco. Pero también en los otros carcinomas de células de anillo también producen moco, pero la variedad y la cantidad es la misma y la arquitectura para nosotros es totalmente diferente. Y las consecuencias son, pues, diametralmente opuestas. O sea, un carcinoma mucinoso nunca va a tener una respuesta adecuada a la radiación. Esa barrera mucosa, esa barrera mucinosa, la va a convertir Luis, en... disculpa, Ajá. eh, no sé si a los demás les pasa, pero yo me quedé con la diapositiva que dice neoplasias malignas primarias. ¿En esa estás? Sí, sí, todavía, Ah, todavía. Sí, sí, solo no sé si ve la flechita sí, de lo que estoy señalando. Sí, va, sí. Ahí estamos todavía. sí, Solo, sí, gracias. Ah, va, sí, solo disculpa. que ya estábamos poniendo solo estaba poniendo de ejemplo que no vamos a destruir todos estos, pero que sí había eh, para los patólogos, no, el verdad, los que empezamos, todo lo que es mucinoso o células de daño lo parecemos diferente, nos parece lo mismo, pero son diametralmente opuestos. Y lo que yo hacía hincapié en esto, porque esto aplica a todos los tumores de todos los órganos, ¿verdad? No es lo mismo coloide o mucoproductor que células en anillo de sello, aunque el anillo de sello tenga mucho moco. Pero también hay otros como este otro, que es endometrioide, no es metástasis de endometrio, son células de carcinoma epitelial maligno del pulmón con arquitectura y forma de células endometriales. Entonces, los informes de patología, hay que leer la macro y la micro y entender cuándo el oide que nosotros le ponemos es comparativo, ¿verdad? Recuerda A, pero muchas veces no hacemos muy bien o la transcripción de la secretaria le pone como un carcinoma endometrial y eso nos hace pues decir cosas aparatosamente diferentes. Em, Seguimos con esto. Básicamente cuando hablamos de clasificación de tumores, cuando queremos saber de qué estamos hablando, entonces eh, existen consensos muy importantes. El grupo de estudio de cáncer pulmonar de la Administración de los Veteranos, que quizás es uno de los grupos que más han tenido propuesta, consenso y liderazgo. Hay otro grupo que se llama la Unión Internacional para el Estudio de Cáncer Pulmonar, pues que les van poniendo peros o apoyando algunas cuestiones, pero básicamente el consenso general nos dice que según las implicaciones clínicas, básicamente vamos a dividir el tumor en dos grandes grupos. El carcinoma de células pequeñas o microcítico y el otro grande, que es el carcinoma de células no pequeñas, ¿verdad? Eso es en base a las implicaciones clínicas. Eh, Estos tumores, empezando por el área de células pequeñas, en frecuencia son entre el 10 y el 15% de todos los tumores, o sea, son menos frecuentes. Pero este grupo, que es un grupo, es una familia de tumores, dentro de los que aparecen carcinomas como células de Merkel, como el neurotérmico primitivo, ¿verdad? Como el tumor de Askin,
Pues estos tumores tienen un crecimiento rápido y lo más importante de esto, que estos crecimientos rápidos no se relacionan directamente con la clínica del paciente de obstrucción de vías aéreas. Se relacionan más que todo con otros síndromes como el de vena cava superior, ¿verdad? O el de disfagia, porque estos tumores crecen en la submucosa, o sea, por debajo del epitelio, y van creciendo y van extendiéndose. Y conforme van llegando a las vías aéreas más distales, es cuando empiezan los procesos obstructivos, ¿verdad? Entonces, al principio una tos pequeña, metálica, mientras que posteriormente es una lesión mucoproductora, sangrante, mucoide, con mucha secreción, pero son de crecimiento rápido. Eh, este grupo de tumores, muy frecuentemente al momento del diagnóstico, el 70% de estos ya tienen ganglios comprometidos. ¿Qué tiene de diferencia este tumor? Pues bueno, tiene una muy buena respuesta a la quimioterapia y a la radioterapia. Normalmente por la misma expansión o el comportamiento clínico, pues son tumores que no son candidatos a cirugía. Y como ya repito, aquí la obstrucción y los ganglios pues se comportan diferentes. En esta foto, eh, tratando de no ser morfológico, eh, lo que sí podemos ver. Y sí quiero que les quede claro, porque esto es un mensaje de, de- de cualidad. O sea, ustedes entienden que son tumores células pequeñas, sino pequeñas, y cuál será el tamaño o cuál sea. No. El tumor o los cánceres de células pequeñas son tumores por sus cualidad, o sea, esa relación que tiene con el núcleo del citoplasma. No es el tamaño del linfocito o del endotelio como se hacía antes, que el tamaño del endotelio uno decía por arriba es mayor y por abajo es menor. No, estos tumores eh, son caprichosos y entonces ahora la cualidad que vemos en estas celulitas que están sueltas, que son producto de un frote, de un esputo, eh, nos enseña la morfología, ¿verdad? Y así es como podemos entender por qué son células pequeñas. La sensibilidad a, a los frotes de secreciones, a los putos, es muy diferente a los raspados de las fibrobroncoscopías, ¿verdad? Entonces, si la lesión es extensa, pero se logra observar y se puede obtener una buena muestra desde el principio, la sensibilidad puede ser alta. Frecuentemente, la sensibilidad es baja, sensibilidad, pero la especificidad es muy alta. Porque lo importante es encontrar al paciente en una forma que podamos tomar una buena muestra. Si no manejamos buena muestra, eh, no vamos a tener la posibilidad de verlo. Si nosotros viéramos como en estas células ahí que están tomadas muy de cerca, pues es muy fácil decir un carcinoma de células pequeñas y referirlo lo más pronto posible, sin cirugía, sin biopsia, solamente con un buen cepillado. Eh, es el momento oportuno para recordarles. Y nosotros tenemos, pero muy poca escuela en el manejo del esputo y de los cepillados. Recuerden, todas las patologías, las biopsias, el tejido, debe ir fijado en formol, pero los cepillados, los frotes deben ser fijados en alcohol 95%. Eso es como hacer un frote de cérvico vaginal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hacer un Papa Nicolau, meterlo en alcohol y enviarlo al patólogo. Para las áreas o los lugares que están lejos de los centros de diagnóstico, pues las muestras en formol pasan años y van a estar bien fijadas y no va a haber problema. Para los frotes, si se mantienen en alcohol y en un recipiente adecuado, pueden tardar semanas y se pueden diagnosticar bien. El problema es cuando nosotros recibimos secreciones, frotes en una jeringa, sin alcohol, sin formol, y lo que hacen es que la mandan y 2, 3 días después las células no son visibles, están alteradas, están lisadas, y eso no, en vez de obtener un buen diagnóstico rápido y preciso, pues
es un gasto para el paciente y terminamos diciendo es no muestra, no es valorable, ¿verdad? Y pues es doloroso, pero eso es muy frecuente. El manejo de la muestra de la citología y la ecotología eh, da muchos problemas porque pues no hay centro de diagnóstico a veces cercanos. Ah, algo importante que quiero recordar aquí, que puse aquí como nota y que es un recordatorio y que más bien es una de las situaciones que nos logra, que nos suele suceder, y es que el carcinoma de células pequeñas que estamos hablando eh, tiene una variante que es poco diferenciada. O sea, los carcinomas, como lo vamos a ver posteriormente, los carcinomas neuroendocrinos son tumores de células pequeñas. Pero estos a su vez pueden ser bien diferenciados, media o moderadamente diferenciados y poco diferenciados. Nosotros decimos esto porque eh, se comportan clínicamente diferentes. Y cuando nosotros decimos, en este caso, por ejemplo, un carcinoma de células microcíticas o de células pequeñas, de tipo neuroendocrino, de células grandes, entonces como que no combina que estamos diciendo con un carcinoma microcítico. Pero resulta que este tumor, para esta naturaleza, se comporta como un carcinoma de células pequeñas, aunque sean células grandes, poco diferenciado, de muy alto grado de malignidad. Aplica también en hígado y en otras, pero recuerden que los patólogos, por eso debemos ser muy qué claros en la exposición de todo el diagnóstico, ¿verdad? Si yo solo le pongo carcinoma de células grandes, poco diferenciado, no estoy diciendo si es microcítico o no, o si es uno anaplásico o no, porque existe anaplásico de células grandes en el pulmón. Entonces, las consecuencias son muy diferentes y el abordaje terapéutico puede ser totalmente engañoso si como patólogo no soy claro. Y pues para la parte clínica, cuando reciben estos informes, pues cuestionar, ¿verdad? Miren, me está diciendo de células grandes, pero no me está diciendo si es un carcinoide de células grandes o un células pequeñas de variante a células grandes, o es un anaplásico, ¿verdad? Porque entonces esta madurez que van adquiriendo los oncólogos en que esa recepción de esta información se va desmenuzando y va ampliando las posibilidades terapéuticas y abordajes, pues es al final de cuentas el éxito que se tiene en este esfuerzo, ¿verdad? Entonces el patólogo debe ser muy claro y los clínicos deben saber manejar que estas cositas son muy importantes para a la hora de tomar las decisiones. Eh, como ustedes saben, pues el carcinoma microcítico, pues básicamente en dos grandes grupos que se conocen como lesión limitada o la lesión extensa. Al final les voy a dejar, espero que tengan esto guardado. Hay una ilustración muy bonita de la TN y, y vamos a seguir hablando de tumores. Esto solo para protocolario, pues esto es de Globocan 2018, para que tengamos una idea cómo es que se está comportando el carcinoma de pulmón. La epidemiología pues nos dice que básicamente ya hay una relación hombres-mujeres 1 a 1 o a nivel general 1.5 a 1, 2 a 1 máximo, pero básicamente debemos considerar que en las sociedades modernas es 1 a 1 la relación hombre-mujer. La de tasa de letalidad muy alta, ¿verdad? Eh, muy alta tanto para carcinomas microcíticos como no microcíticos. Eh, ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Pues miren, aprovechando que todo el mundo está publicando los cambios en el aire, en la atmósfera por la pandemia mundial, pues sí, ¿verdad? Miremos cómo en esta nos ilustra cómo han cambiado las concentraciones de smog. Y sigue siendo cierto, ¿verdad? Para todas las sociedades. El humo del tabaco, la exposición al tabaco, los fumadores secundarios, la exposición al amianto, a lo que es el plomo, pinturas, la radiación, la contaminación del aire urbano, todo esto sigue siendo
favorecedor del desarrollo de las lesiones. Adaptativas, como dije, malignas o degenerativas. Y todo esto nos pone a los patólogos pues en estudio, ¿verdad? En estarnos entrenando, estando viendo la laminita, la patología que tenemos. Ustedes saben, no suceden lobectomías muy seguidos, no suceden biopsias pulmonares muy seguidas. Lo que hacen más frecuentemente son lesiones Trúcut o aspiración a nódulos metastásicos, ¿verdad? Que es lo que más vemos. Eh, Creo que conforme vayamos madurando toda esta información, pues vamos a tener posibilidades de ver eh, procedimientos quirúrgicos neumológicos más grandes y eso nos va a hacer más expertos a todos. Empezaba yo con la clasificación histopatológica de lo que es el adenocarcinoma, ¿verdad? La letra A del adeno. Todos conocemos que ahora es el más frecuente. Hace 20 años, 15 años, el carcinoma broncogénico que nosotros conocíamos como un carcinoma epidermoide, casi que sinónimo. Pues ahora no, ahora sabemos que el adenocarcinoma ha ido ganando importancia y que actualmente es el carcinoma epitelial, tumor epitelial primario de pulmón más frecuente. Eh, y que eso se ve más en pacientes de menor edad que los epidermoides, ¿verdad? En menos pacientes que tengan o no relación con tabaco que a comparación de los epidermoides. Pues es el carcinoma de células pequeñas, es el carcinoma pulmonar de células no pequeñas, el más común. Viene del epitelio de superficie. ¿Se acuerdan? Les dije, tenemos 7 variedades de células en la superficie y cada una con sus bemoles bioquímicos y cada una con sus lesiones degenerativas y neoplásicas. Entonces eso nos hace ver aquí eh, una cantidad de arquitectura, una variedad enorme de histología, pero podemos consensuar que los adenocarcinomas epidermoides, como vamos a ver más adelante, pues son las más frecuentes y comunes. Eh, Les enseño esta foto porque ahí van a ver cómo podemos ver esto en comparación de lo que sigue como, como fácil de diagnosticar. Hay otra cosa importante. Cuando los patólogos decimos carcinomas bien diferenciados, moderadamente diferenciados o poco diferenciados, no es que caprichosamente me recuerdo o no me recuerdo o me parezca más agresivo. Realmente, si tiene arquitectura reconocible como estas que ustedes ven ahí que parecen glándulas, ¿no? Entonces hay estructuras que parecen como papilas, ¿verdad? Entonces, esos son carcinomas bien diferenciados. Por eso es que le decimos bien diferenciado, con patrón arquitectural papilar, acinar, tubular, etcétera. Mientras que si somos y si vemos tumores sólidos que borran la arquitectura, que no recuerdan nada, entonces ya los ponemos poco diferenciados y ya necesitamos de la ayuda de la coloración histoquímica o de inmunohistoquímica o ambas para ver si produce moco, para ver si tiene algunas alteraciones y podemos decirle adeno o no, ¿verdad? Importante es que nosotros ya no debemos reportar o los médicos oncólogos ya no se quedan con, como lo decíamos antes, carcinoma indiferenciado. O sea, ya muy difícil de quedarse con eso. Realmente, si vemos el tumor, la extensión del tumor, los múltiples cortes, las secreciones, los cuerpos que puedan tener, entonces podemos hacer una clasificación. 95%, 98% lo vamos a clasificar. Poco diferenciado, pero adeno. Poco diferenciado, pero epidermoide. O mioepitelial, o lo que sea. Pero carcinomas indiferenciados nos quedamos como que no es nada. No sabemos si es un adeno o es un epidermoide o es un poco diferenciado de ambos. El carcinoma indiferenciado ya es un término que ya casi nadie acepta, salvo que le demuestre la cantidad de cortes, tinciones, histoquímica y bioquímica para que, entonces ahí sí, pues no hay para dónde, ¿verdad? Eh, Aquí ponía yo la tabla de histoquímica. Eh, Quiero decirles pues que no es la histoquímica la única, como les repetí ahí, el estudio histológico sigue siendo la clave de la clasificación. El pensamiento, la idea, la arquitectura nos va a decir
Después, ¿cómo lo vamos a confirmar? O si hay necesidad de confirmarlo o no, con histoquímica, ¿verdad? Ah, con esto lo que podemos ver es que existen tumores o carcinomas intestinales que tienen la misma apariencia glandular con el mismo proceso de moco. Ah, pero es CDX negativo, mientras que el pulmonar es positivo. Y entonces ya podemos saber si no hay historia de metástasis, si no hay una de lesión metastásica conocida. Entonces ya podemos decir que es un carcinoma pues, primario de pulmón. Miren, esto saqueo parecía glándulas o algo. Aquí, en esta foto, lo bonito es ver que en una parte está la histología de pulmón, lo que se conoce como los alvéolos, ¿verdad? Y miren esta porción gruesa, ancha y deforme. Esto significa que estamos viendo un carcinoma bronquiolioalveolar. Bueno, que es importante. El clínico y el médico nunca deben de aceptar un diagnóstico de carcinoma bronquiolioalveolar si lo están viendo en una biopsia. ¿Por qué? Porque este es un adenocarcinoma in situ, o sea, que está en la superficie, está creciendo hasta las superficies y no tiene invasión estromal ni vascular. Es el carcinoma bronquiolioalveolar. Pero eso solo se ve cuando se ha hecho una resección amplia y adecuada de la muestra y que tiene, además de la lesión, tiene el pulmón por fuera. O sea, estamos viendo que es una lesión in situ. Pero si solo me hacen una pequeña biopsia, una pequeña toma de una lesión vista en una radiografía con una lesión única y lo que se hace una biopsia en cuñita o truco, yo no sé si esta es la parte superficial que está creciendo el tumor y hacia el centro es un tumor invasor, sólido o poco diferenciado, o solo es un carcinoma bien diferenciado y con una invasión central y en la periferia, en la parte in situ. Entonces, eh, mucho cuidado con decir bronquiolo alveolar y tratemos un bronquiolo alveolar si la muestra no ha sido resecada totalmente. ¿Verdad? Igual sus anticuerpos, si ven, no hay diferencia con lo que dijimos. Es igual que el otro adenocarcinoma. Y bueno, vamos el otro hermano grande en estadística, el primero en aparecerse, el primero en diagnosticarse como carcinoma broncogénico. ¿Cuál es? El carcinoma igual aplica para piel, para esófago, para los otros lugares que conocemos como carcinomas epidermoides. Bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado. Y dos cosas, queratinizante o no queratinizante. ¿Es importante? Pues sí, es importante. Se comporta muy diferente a la radiación queratinizante, ¿verdad? El queratinizante eh, puede ser, fíjense bien esto, el carcinoma epidermoide con queratina puede ser bien diferenciado o poco diferenciado de la queratina, que sea bien diferenciado porque parece al epidermoide escamoso de la piel. No, la queratina, lo que vemos aquí en esta foto, esa mancha rosada, que es una sustancia, nosotros lo hacemos como perla córnea. Entonces, una perla córnea convierte a un tumor epidermoide en productor de queratina, o sea, queratinizante, ¿sí? Como una perla córnea. Y esto es diferente cuando vemos a este otro grupo de células que se disponen sólidas y que tienen pues todos los criterios de malignidad que pueden verse ahí, ¿verdad? El pleomorfismo, la oscuridad, la falta de arquitectura, invasión estromal. Eh, entonces, cuando le dicen que es un carcinoma queratinizante, bueno, bien o moderada, porque puede ser ambos, ¿verdad? Puede ser queratinizante bien diferenciado o queratinizante poco diferenciado. Muchos, muchos patólogos todavía pues creyeron que la queratina era de la piel del escamoso, entonces es bien diferenciado. Pero no, ya van a ver por qué. Igual, su propia base de datos de inmunohistoquímica. Antes de la siguiente foto, bueno, vamos a terminar eso. Antes, bueno, voy a regresar, solo quiero terminar con una cuestión de estas carcinomas. Cuando nosotros hacemos histoquímica, o cuando hablamos de la inmunohistoquímica de un tumor,
Eh, los consensos nos dicen, tal carcinoma tiene 80-90% positividad, tiene 90% positividad, pero también hay eh, 60-70% positividad y 40% de negatividad. Entonces, la histoquímica no es exactamente una regla que diga de aquí para acá es nadeno, de aquí para allá, mi epitelial, de aquí para allá es. Muchos carcinomas y muchos tumores, pues combinan unas con otras. Unos son muy bajos positivos para la citoqueratina 5, pero otros son muy altos. Entonces, la inmunohistoquímica, ojo con eso, y eso aplica para todos los carcinomas y todos los tumores, no son blanco y negro. Hay tumores y sarcomas que tienen anticuerpos epiteliales, ¿verdad? Entonces, nos volvemos a quedar, bueno, entonces, ¿qué es sarcoma o carcinoma? Vamos a la siguiente. Y esto sí hemos visto en Guatemala y hemos visto relativamente frecuente, digo yo. No tenemos una estadística real, pero carcinomas de células grandes de tipo anaplásico es un carcinoma muy agresivo. Como ustedes pueden ver, histológicamente, pues realmente no da problema. La imagen es grotesca, muy anaplásica, con núcleos abombados, grandes. Yo creo que pudiera decir que lo que hemos visto en referencias, eh, tanto a nivel público como privado, pues creo que se ve muy frecuente el carcinoma plástico. No sé en qué, no tenemos la medida, pero como realmente no tenemos estadísticas 100% eh, adquiribles o manejables en Guatemala, los centros de información, pero yo calculo que después de la epidermoides estamos viendo el carcinoma plástico muy seguido. Y ojo, esto es indistinguible. Un carcinoma anaplásico de células grandes del tiroides. Y esos tumores frecuentemente se observan en pacientes que están siendo estrangulados por el crecimiento de tumor en las vías aéreas. Y entonces, ¿qué es? ¿Tiroides o pulmonar? Eso es bien difícil, se requieren todos los datos clínicos, la localización exacta, y un consenso del médico, el oncólogo. Convierte en el capitán del equipo por el manejo de la información y el patólogo necesita estar en cerca de su médico para saber cómo está tomándose la muestra, localización exacta. Hay tiroglobulina, eh, para tumores de tiroides que no son positivos en el pulmón. Y regresamos a esta célula que les había hablado yo de los carcinomas neuroendocrinos o carcinomas eh, del origen de las células de Kulczycki, que si bien morfológicamente tienen alguna pues, facilidad relativamente, no son tan complejos y tienen algunas características histológicas que nos hacen pues, pensar rápidamente en este tipo de tumor. Es un carcinoma de células, es un tumor de células microcítico. Y como les dije, con variedades de poca diferenciación o de muy mala diferenciación o de muy alto grado de malignidad. Y dentro de ese de alto grado de malignidad, de células grandes y de células pequeñas. ¿Se imaginan? Imagínense que tenemos el carcinoma epidermoide, que ya vimos, el broncogénero anterior que vimos, con células pequeñas, o sea, carcinoma no microcítico de tipo escamoso de células pequeñas. Y existe carcinoma microcítico de células grandes de alto grado de malignidad. ¿Cómo pensar? ¿Cuándo va? ¿Cuándo viene? Pues y la información, la histoquímica, múltiples cortes. Por esto es que estos tumores, estas lesiones, deben de estudiarse por completo la superficie de estudio, porque solo así podemos asegurar qué variedades componentes histológicas tengan. Ah, su batería de histoquímica sí es muy importante porque esto sí nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Nos hace salir totalmente de los otros carcinomas por las cromograminas y synaptoficinas, que son gránulos neuroendocrinos, ¿verdad? Como les repito, saliendo de las clasificaciones de la morfología, debemos ser muy claros que las muestras bien fijadas, bien tomadas, con la información clínica adecuada, es la mejor forma de hacer un estudio
anatomopatológico. Sin información, sin localización, sin la imagen, pues los patólogos vamos a estar expuestos a cometer errores, ¿verdad? Si nosotros vemos la radiografía, si aprendemos a ver la información o pedir la información adecuada, pues vamos a estar más cerca de esto. ¿Por qué hablo de esto? Porque tanto en carcinomas como en las lesiones estromales, como la que estamos viendo aquí, esto es una fotografía de un sarcoma, las células mesenquimales originarias del mesodermo. Antes, en nuestra residencia, nos decían que si tiene un patrón verticilar, que es schwannoma, que si tiene espinas de pescado, ¿se acuerdan? El patrón de espinas de pescado, que un sarcoma de músculo esquelético. Actualmente, nosotros sabemos que estos tumores pueden tener la arquitectura y la morfología que se les dé la gana. Y estas células, este tumor estromal mesenquimatoso, eh, nos va a dar mucha confusión, nos va a dar muchos patrones histológicos. Y pues aquí sí necesitamos la inmunohistoquímica, ¿verdad? Necesitamos ver de qué está hecho el tumor, de qué son células. Y aún así, muchas veces no vamos a poder llegar. Pero sin embargo, si tiene un osteosarcoma, eh, o lo quitaron un osteosarcoma y tiene una lesión metastásica y tiene un sarcoma en el pulmón, bueno, nosotros podemos decir sí, que hay metástasis ya, ¿verdad? Eh, no, no solo el osteosarcoma tiene osteoide, hay un montón de tumores, pero miren, pues existen en el pulmón, entre las lesiones mesenquimales, como la más importante, el, el leiomiosarcoma. El leiomiosarcoma es un tumor originado del músculo liso. Y si tiene actina de músculo liso en las células, pues le ponemos un leiomiosarcoma. Eso es muy importante. Y tenemos que tener cuidado de que existen tumores de músculo liso, no necesariamente malignos, los leiomiomas o el leiomioma metastatizante en las mujeres. Es muy frecuente que nos dé este tipo de imagen y de problema de diagnóstico. Existen osteosarcomas como tales, ¿verdad? Ya dijimos que los tubos de la vía aérea tienen cartílago, hay metaplasias osteosarcomas, enfermedades degenerativas donde hay calcificación, y pues de ahí, a partir de ahí, un osteosarcoma. Recordemos también los condrosarcomas y los angiosarcomas. Existen sarcomas con mayor y menor cantidad de proliferación vascular. Y entonces debemos tener cuidado de que una proliferación vascular no es un angiosarcoma. Yo quisiera tal vez en este caso decirles que un sarcoma de pulmón requiere la inmunohistoquímica. Van a cualquier, ahora, cualquier tratado y cómo identificar interpretar la histoquímica, pues se la tienen que pedir el patólogo, cuántos anticuerpos tienen, cuántos son positivos, cuántos son negativos, y en base a eso se hace la clasificación. Eso va a dar poco problema. El clínico debe ser, mini es una acción sólida, carnosa, porque sarcos significa eso, carne, una acción sólida, carnosa, maligna en pulmón. Bueno, tiene relación con pared, tiene relación con los nervios intercostales, tiene relación con algo, no, está sólida, está pegada a las vías aéreas. Eso son cosas importantes para hacer el diagnóstico más fácil y para hacerlo más barato, porque le podemos hacer los anticuerpos de la lesión que estamos sospechando y con dos, tres más anticuerpos que son negativos y entonces ya nos orienta al diagnóstico. Eh, es muy importante esto. Aquí abajo en la foto les decía yo de los linfomas. Igual, un libro de hematopatología para saber los linfomas. Todos los podemos encontrar en el pulmón. En el intersticio puede haber un infiltrado linfoide reactivo, como puede ser un linfoma, o Hodgkin, no Hodgkin, granulomatoso o angiogranulomatoso, células B, células T. Todo esto está en el amplio abanico que nos dice qué es. Tiene antecedentes, tiene un linfoma, tiene ganglios, tiene, acuérdense la clasificación en árbol, ¿verdad? O sea, si es arriba abajo del diafragma, si es una lesión linfoide maligna que tiene de ambos lados, todo esto nos dice si el linfoma es primario o no. Eh, necesitamos la inmunohistoquímica a partir de la vista o la morfología de las células, que es una lesión de tipo linfoide. Acá quería dejarles ojalá
Quiero que les sirva esta ilustración de la clasificación de la TNM. Actualmente la Unión Internacional de Estudio de Cáncer Pulmonar propone que para esta estadificación de estos tumores se debería de tener ya el PET scan, ¿verdad? Ver cuántos ganglios se puedan tener o no, porque cuando se hicieron los primeros intentos, se operaban pacientes para estadificarlos, pero resultaba que los pacientes morían 90 días después y tenían enfermedad diseminada en ganglios. Entonces, el PET scan actualmente pues, se propone para que, como ayuda para tener un mejor acceso a las imágenes y poder determinar el estadio y ver qué caso es realmente operable o no. Entonces, esta es una ilustración. Me gustaba porque habla de los 2 centímetros de la carina o no, para ver si es un T2 o no, que pues, si es un T2, pero puede ser muy grande, pero si está lejos de la carina o del bronquio principal, pues sigue siendo T2, aunque mida de 5 hasta 7 centímetros. En esta otra, los T3 se acercan a la carina, diafragma o la pared torácica, o pueden ser dos lesiones en un mismo campo, pero eso ya lo convierte en T3. Esas son perlitas, ¿verdad? Que uno va viendo a la hora de ver las lesiones. Eh, También les dejo ahí está para que tengan cómo están la localización de los ganglios y todo de las imágenes radiológicas donde podemos ir encontrando. Eh, Va a ser difícil en las placas ahora cuando estamos viendo esas imágenes tan buenas que nos dan ahora, ¿verdad? Podemos ver muy bien el componente ganglionar o no para estadificarlo. Eh, Básicamente, eh, estudiar patología pulmonar y estudiar cualquier otra patología, a nosotros los patólogos nos vuelve fascinante y lo vemos una y otra vez. Sin embargo, el manejo de la muestra, el momento de la muestra, la toma y frote adecuado, eh, nos dice la sensibilidad que pueda tener un frote y hacer un diagnóstico temprano y fácil con una buena muestra, con una buena manejo de la muestra, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que los patólogos queremos cuando nos juntamos a platicar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer el otro para que realmente podamos tener éxito en el estudio? Eh, Quería felicitar por este posgrado. Me parece que hay mucho por hacer. No tenemos más que un oncológico a nivel nacional, que no es el único que ve oncología, sino que yo creo que ya todos los hospitales estamos siendo ya oncológicos, ya en el área rural, pues yo tengo un par de- de conocidos o de hospitales que tengo como referencia y ya estamos viendo mucha patología oncológica y, y pues bueno, lo importante de todo esto es que empezamos a fijarnos objetivos ya más claros y creemos que mientras más podamos comunicarnos o compartir este tipo de situaciones que hacen difícil el trabajo o más complicado el diagnóstico, es cuando más vamos a aprender. Estarán de acuerdo conmigo que en esa foto que están ahí hay un iceberg, pues tiene corazón, forma de corazón con pericarditis, ¿verdad? Pero de plano, los que vemos imágenes siempre estamos viendo cosas parecidas a la patología. Eh, no sé si podemos hacer algunas preguntas. ¿Me escuchan? Uh, Luis, gracias por tu conferencia. Fíjate que